de la viña del Señor. El objetivo para esta semana, contrastar la misericordia del Señor con los que trabajan en su viña, con la dureza de los empleadores humanos. ¿Alguno de ustedes ha tenido un patrón difícil de sobrellevar? ¿Ha tenido algún patrón injusto por ahí que no paga lo que debiera? ¿Que le tumba horas extras? ¿Que le exige más de lo que era? ¿Que si usted le va a reclamar lo amenaza? Pues váyase. Bueno, el Señor no es así. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta semana. Aquí tenemos una vid, ¿no? Una vid. Pero por un momentico vamos a quitarle el follaje. Tienen que estar atentos a la presentación para que no se pierdan los detalles. Quitémosle el follaje y ¿qué nos queda? Bueno, la estructura. Esta parte inferior es la raíz, está del suelo hacia abajo, buscando lo que hay de líquidos y de minerales en un suelo que a veces se ve agreste, no se ve tan fértil, pero la vida es una mata que logra sacar en donde parece que no hay. Aquí tenemos en una ampliación de esa fotografía, mostrar los arcillos. Es una planta trepadora. Eso quiere decir que no nació teniendo ese tallo así grueso, esa cepa así gruesa, no. Ella comenzó con una varita pequeña, con el tiempo se va engrosando y van saliendo otras y las podan y se van engrosando y se vuelven más leñosas y crece. Pero si le ponen en dónde enredarse, se puede ir sin control a 5 o 6 metros de altura sin problema. Pero los que saben dicen, ¿para qué quiero un racimo de uvas a 6 metros? Y para que llegue allá a través del xilema o floema, que lleguen los nutrientes. El xilema, estamos bien. Ya puedo ir a presentar el ICFES, hermano. Xilema. Para que llegue a 6 metros no es lo mismo que para que llegue por aquí a 1,30, 1,50, 1,60. Porque si algo muy bajita, los racimos se estrellan en el piso y vienen las zorras y... Entonces, no tan abajo, pero tampoco que toque poner una estructura para llegar hasta allá a tratar de recoger un fruto, ¿no? Entonces, la cepa es ese tallo grueso que se ha ido formando con el paso del tiempo. Normalmente cuando la podan dejan solamente 2, 3 brazos que salgan de la cepa y que ellos van a comenzar a producir en el siguiente año. Lo que sale de ese brazo es un sarmiento, pues ya está leñoso. Ya hablaremos de eso el próximo mes con más detalle, pero mencionémoslo para tenerlo claro. Un sarmiento. Y cuando se corta de ese sarmiento, se cortan algunos pámpanos y se recorta para que se hace la poda, queda como un ñoquito, como un dedito pulgar, y por eso lo llaman pulgares. De ahí, como le dejan unas yemas, en los nudos hay yemas, y cuando se deja la yema, el que no sabe corta sin la yema y se perdió, pero el que sabe corta después de la yema para que ahí pueda salir otro sarmiento. Primero sale el desborre, que es como una ramita, un brotecito que salió de ahí, y a medida que va creciendo se vuelve un pámpano. Todavía no tiene uvas, pero de ahí será que cuando crezca salgan las uvas. ¿Y dónde se va a sostener? Pues ya no toca colgarla toda, porque hay una parte que la cepa sostiene, que los brazos sostienen, y los arcillos siguen buscando uno más, ¿dónde más me cuelgo? Para seguir creciendo. Bueno, esto es en términos generales. Volvámosle a poner el follaje. Y aquí ya cuántas vides hay ahí. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Cada cepa es una. Hay más de una, ¿cierto? Bueno, pero eso dijo, yo soy la vid y mi padre es el labrador. ¿Qué diferencia hay entre vid y
y viña. ¿Sem? En Isaías 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Mi amado a su viña, el Señor a la iglesia. Bueno, en ese momento el Señor a Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Había nutrientes en el suelo. Lo había cercado y despedregado y plantado de vides. Las vides son las maticas y el conjunto de las maticas es la viña. ¿Sí? Una sola vid es una vid. Perdón. Dos vides o dos uvos, como dicen en Santander, pues son dos uvos. Pero cuando son 3, 4, 5, pues es una viña con 5 vides, o con 10 o con 15. Entonces hay un canto que dice, yo puse una viña en una ladera fértil, no era una sola mata de vid, eran varias. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. La torre era para que los cuidadores de la viña pudieran mirar, allá hay una zorra, cazadme las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder las viñas, ¿no? Dañan los frutos, los dañan verdes, se comen, muerden la raíz y las dañan, porque es como que a usted le saquen de la bolsa del mercado que lleva para la cocina, le rasguen la bolsita y le saquen los frijoles. Entonces, dañarle la raíz, pues es impedir que lleguen los nutrientes a donde tienen que ir. Entonces, había que poner una torre para estar cuidando. Que se dañara un viñedo era una pérdida muy grande, porque era una pérdida para todo el año. Por eso hay que tener vigilantes y hacían una torre para poder estar ahí, mirando qué se presenta. Que una jirafa o un elefante se meta en una viña, en un viñedo, pues se ve, ¿no? Uy, se entró una jirafa, pero una zorra pequeña no. Si a usted se despierta y se da cuenta, uy, ¿yo por qué me emborraché anoche? Usted se da cuenta que se le metió una jirafa al viñedo. Pero si es una cosita, ay, pero ¿qué tiene de malo? Esa se hace más daño, porque no la ven desde la torre y no van a decir, corra, mire, allá, vea, por allá va tumbando. Bueno, dañó algunas, pero se salvó el resto, ¿no? Entonces había puesto una torre y un lagar, el lugar a donde se llevan las uvas para exprimirlas y poder producir el vino. Y esperaba que diese uvas con todo eso que debiera haber dado. ¿Y de qué calidad? Porque eran escogidas y dio uvas silvestres. Lo que cualquiera da por ahí, solo, sin cuidado de nadie. Triste cuando hay personas que no han conocido al Señor Jesucristo y son más honrados que nosotros, menos mentirosos. Son uvas silvestres, son pequeñitas, no son las que esperábamos de la cosecha. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El labrador diciendo, juzguen entre mi comportamiento, lo que yo hice y lo que ella ha hecho. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más les predico? ¿Qué más les enseño? ¿Qué más les pongo a cantar? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. No era para eso que estaba haciendo toda esa inversión. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Les quitaré su vallado y será consumida, que se metan los animales. Aportillaré su cerca y será hollada, que la pisoteen, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Bueno, espere a ver si usted quiere que el Señor haga algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque en cambio de producir uvas buenas, uvas silvestres, lo que cualquier impío haría.
Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Hombre, pórtese bien, se portó vil. Esperaba justicia, y aquí clamor. Señor, mire mi patrón y eso y que es cristiano. En cambio, que obre con justicia y que la gente diga, es tan diferente a otros patrones que he tenido. No, esto es peor. Esto es más negrero. Esperaba justicia y aquí clamor. Es como una frustración, ¿cierto? ¿Han oído ustedes la expresión, id también vosotros a mi viña? Yo pregunto, ¿cuántos labradores se necesitarán para una vid? Para una vid. Uno, de pronto dos, para que se acompañe, echarle, bueno, pero ¿por qué también id también vosotros a mi viña? ¿Y por qué sigue contratando y contratando y contratando? Porque es que aquí estamos viendo solamente tres vides, ¿no? Y allá hay una fila de qué será eso. Pero cuando miramos un viñedo, una viña, ¿sí la alcanzan a ver? Cada una es una matica, de ahí para allá esos surcos son vides, 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 y toda esa es la viña. Nosotros entonces, ¿qué somos? ¿La vid del Señor? ¿Él es la vid? ¿O nosotros somos la viña del Señor? Si nos miramos como unidad, somos parte de la vid, que es Él. Pero si miramos como colectividad, podemos decir, bueno, el Señor en mí está produciendo algo semejante a Él. Él dice, yo soy la vid. ¿Ustedes quieren ver cómo se producen uvas buenas? ¿Y cómo se beneficia a las personas que esperan algo? Que cuando me maldicen respondo con bendición. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Porque mi palabra orienta mis actos. Yo estoy poniendo en práctica toda mi palabra, por eso mi vida es ejemplar para todos. Ahora que yo los estoy llamando, permanezcan en mí y yo en ustedes. Déjenme que los haga como yo. Ay, Señor, no me hagas tan tonto porque me la velan. Yo tengo que ser un poquito teso. Pero Él dijo que de los mansos es el reino de los cielos, de los pacificadores. Pero si somos alborotadores como el resto del mundo, pues el Señor, ¿qué puede hacer? ¿Qué vamos a producir? Uvas silvestres. Sí, claro, Él tiene cara de evangélico, pero vida de impío. Esta exclamación, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Hay una parte especial dentro del pueblo de Israel que fue el remanente de Judá, que mantuvieron la identidad, que mantuvieron su capital Jerusalén. Se les unió la tribu de Benjamín, pero ahí estaban los que hoy a todos los israelitas los llaman judíos, porque Judá se quedó como remanente. Pero Judá también fue llevado en cautividad, no esparcido como hizo Asiria con Israel, sino llevado en cautividad por Babilonia, porque se portaron mal. Bueno, Israel la embarró, Judá también. Aguantaron sino 70 años más y la embarraron. El Señor tuvo que permitir que viniera a Babilonia y los masacrara, los llevara, todo. Y conocemos la historia de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, Ananías, Misael y Azarías, y todo lo que pasó en esa deportación, los profetas que Dios usó para hablarle al pueblo mientras estaban en esa cautividad. Pero Dios los trajo de allá y los volvió a poner en su tierra. Regresaron del exilio. Y lo que han estado lamentando allá, y que cantaban con tanta tristeza, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, nuestra boca se llenará de risa. Mientras tanto estaban lamentando y llorando, pero Él los trajo otra vez. ¿Qué debieran haber hecho cuando vieron? Si es capaz de quitar el vallado y que vengan y oyen, y que vengan y maltraten y que roben. Si es capaz de quitarle el cerco, si es capaz de, bueno, pues si va a dar uvas silvestres, pues manténgase silvestre, hágalo a su gusto.
¿Qué debieran haber hecho cuando los hace regresar? Ahora sí, portémonos bien. Pero ustedes saben que vinieron esos 400 años de silencio intertestamentario. Y luego apareció el Señor en el Nuevo Testamento diciendo: yo soy la vid. En el Antiguo Testamento nadie jamás dijo eso. Vamos a dar una mirada al Antiguo Testamento. ¿Sí? Estamos hablando de qué, ¿cuál es el principio de este mes? ¿De dónde sacan el amor? ¿De dónde se les ocurrió? ¿Qué están viendo ustedes ahí en la pantalla? ¿Al fin qué? ¿Corazones o un corazón? Yo le di gracias a Dios cuando encontré esa gráfica. ¡Ay, Señor, qué rico! Porque este es un solo amor, ¿no? Pero está hecho de muchos amores. Qué bueno cuando usted me permite que yo pueda compartirle de mi alimento y que me permita servirle a la mesa. ¿Sí? Porque yo estoy pensando, no, que me atiendan, que me traigan. No tengo que pensar en que debo darle mi amor a mi hermano. Y cuando usted me ama y yo lo amo, y usted me ama y yo lo amo, ¿qué dice la gente? Definitivamente el amor de Dios está entre ellos. Es como para hacer una analogía. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ustedes son parte de ese amor que le muestro al mundo. Que miren cómo hay una comunidad que se puede amar. Los hermanos que salen al final casi siempre de los programas por la noche, algunos se quedan, pero ya no da más y se tienen que ir con un lamento. Los hermanos que estuvieron anoche, yo les había dicho cuando nos saludamos antes del culto: hermanos, bienvenidos, tranquilos. La iglesia es muy, muy generosa, la iglesia es muy acogedora. Ah, bueno, hermano. Pero después del culto que estuvieron hablando con uno, yo también santanderiano, yo también. Aquí ¿cómo era que decían? La comuna, la colonia sangileña. No se sintieron que decían: hermano, yo no me quiero ir. Gracias a Dios. Porque mire, hermano, las iglesias centrales en todas las ciudades tienen fama de ser pupis, ¿qué dicen los jóvenes? Que no se juntan con esa chusma. Como si fueran quién sabe qué. Pero es pura fama. Si hay una iglesia que necesite amor de todas las demás de la ciudad y la central. Algunas son hijas de la central, otras nietas, bisnietas, ya tenemos hasta tataranietas. ¿Y una abuela no necesita el cuidado de sus nietos? Claro que sí. Los necesitamos. Y por eso ya llegamos a viejitos, en una iglesia, como decía alguien, una iglesia institucional. Es decir, cuando se piensa en la institución de la iglesia en Colombia, la Central de Bogotá es una de esas. Para que nos sentamos orgullosos, prepotentes, no, para que podamos servir. Buscan en internet, Iglesia Pentecostal en Bogotá, ¡pum!, aparece nuestro número y llaman: aló, ¿de dónde me contestan? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gracias, es que mire, yo llegué por aquí, estoy en Soacha, estoy en no sé dónde y estoy buscando Tranquilo, hermano, voy a conseguirle las direcciones y le mando la lista. Eso toma tiempo y todo, pero entonces, ¿para qué es la mamá? Mami, tengo hambre. De malas, mijito, aquí hay uno a mi casa. Mire que hasta la sabiduría popular lo dijo, ¿no? Cuando vayas a donde tu hermanito, sorbe tu caldito. Y cuando vayas a donde tu mamita, no comas nadita, porque allá lo rellenan. Qué rico que nosotros podamos ser bendición para las iglesias pequeñas. Y no es que seamos grandes, cuente y verá que no es que seamos grandes. Hay iglesias más numerosas. Pero nos toca dar ese amor para poder mantener el testimonio para el mundo de que sí puede haber una comunidad que se ame, que el uno sufra por el otro, que se sienta bien cuando puede servirle, no cuando me sirven, sino cuando le puedo servir. Pues hablando del Antiguo Testamento, vamos a hacer un recorrido breve. Comencemos mirando
Se alcanzan a ver por ahí un poquito el corazón, ¿no? Esa era la sombra en el Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento está bien manifestado. Israel no entendió que cada uno de ellos era un testimonio para el mundo, para las naciones que quisieran ser como ellos. Y entonces excluyeron a los demás. Pero Dios no se dejó sin testimonio. En Génesis 9, versos 20 y 21, nos dice la Biblia que después comenzó Noé a labrar la tierra, después del diluvio. Y plantó una viña, no fue un mango, no fue un aguacate, una viña. ¿Y qué más pasó? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. No, ¿qué pasó si los borrachos no entrarán? Pues es que el vino estaba rico, es que el vino es que... Hermano, tenga cuidado que el amor no lo embriague, ¿no? Ay, los hermanos todos tan lindos, yo les voy a ir prestado y no les pago. Porque como ellos son buenos y quieren servirme, pues yo los dejo. No, tendremos que ser ejemplo de que si dije el 15, es el 15. Y que aunque mi hermano no me pide intereses, yo le traigo lo suyo con los intereses. Y cuando yo preste, yo no voy a decir, ¿y mis intereses? No, yo le presté solamente eso. Y si el hermano no pudo devolverlo, le llegó el año del jubileo, pues ya rebaje esa deuda para que puedan seguir siendo hermanos. Israel no entendió eso. Noé entonces se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Claro, no se había dicho todavía que los hijos no debían ver la desnudez de sus padres. No estaba la ley, pero se deja ver que en el corazón estaba escrito eso. Cam se burló del papá. Fue a contarle a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Y Sem y Jafet dijeron, ¿qué le pasa? Y se fueron con la ropa del papá sobre los hombros, caminando de para atrás, manteniendo la cara vuelta para no ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron. Cuando Noé despertó, supo lo que le ha hecho su hijo más joven, y aquí tenemos la historia de la humanidad, cómo se desbozó desde allí. Maldito sea Canaán, hijo de Cam, siervo de siervos será a sus hermanos. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Noé no estaba embriagado cuando dijo eso. Ahí sí estaba dejando que el Espíritu Santo le permitiera hablar en forma profética. ¿Quién sabe qué más dijo borracho? Pero no es esa la idea. No os embriaguéis con vino, nos dice el Señor ahora, en lo cual hay disolución. Mire cómo terminó la familia fragmentada. Antes llenos del Espíritu Santo, que eso sí nos une. Eso sí nos hace sentir que estamos en el mismo cuerpo. En Génesis 14, del 18 al 20, Melquisedec, les voy a leer solamente un fragmento. Abraham había ido a luchar para rescatar a Lot, y cuando volvió, entonces Melquisedec le salió al encuentro. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué fue lo que le ofreció Melquisedec? Una torta de manzana, un guiso de lentejas. No, ¿qué le ofreció? Pan y vino. ¿Les hace recordar algo del Nuevo Testamento? Pan y vino. ¿Y de dónde se saca el vino? Ah, de la vid, claro. Es de ahí donde tiene que salir. Entonces, se está mostrando aquí en ese pasaje que Dios quiere no que el hombre se emborrache, sino que use de manera espiritual ese recurso que la vid le produce. Bendito el nombre del Señor. En Números 13:23, Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra, y dice la palabra de Dios, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con su racimo de uvas. Recuerda que vimos sarmiento, pámpano, pulgar. No cortaron un pulgar, no cortaron un sarmiento para podar no, era para traer un racimo de uvas.
¿Y qué dice la palabra? El cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos, otras cosas. Pero ¿qué se destacó aquí? Un racimo de uvas. Y seguramente era tan grande que entre 2 tuvieron que cargarlo en un palo. Y seguramente que se turnaron. 2 kilómetros, 1 kilómetro, qué sé yo, y bueno, tome ahora otros 2 y otros 2, hasta que llegaron para mostrar el fruto de la tierra que Dios les había prometido. Qué bueno que el Señor les permitió mostrar que algo que había allá es lo que había dicho, fluye leche y miel. Es decir, hay leche porque hay vacas que producen, cabras que producen, ovejas que producen, pero porque hay hierba para que se alimenten. Y eso es porque hay abejas que por ir a buscar para darles miel también, polinizan y hacen próspera la vegetación. Pero de todo eso llevaron un sarmiento, cargado entre 2, un racimo, un sarmiento con un racimo. Primero Reyes 4:25, haciendo una exaltación de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dice, y Judá e Israel vivían seguros en los tiempos de Salomón, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Salomón fue un hombre que fue obediente a Dios, Dios le dio sabiduría, y durante ese tiempo todos estaban seguros. Cuando se enredó con cosas diferentes a la palabra de Dios, el pueblo no tuvo esa misma felicidad. ¿Qué es esto de la parra? ¿Recuerdan que dijimos que puede llegar hasta 6 metros de altura una vid? Si no se controla, si no se poda, y si tienen que enredarse, trepa, es trepadora. A esa que llegó hasta grande, que ya no nos importa tanto porque produzca uvas, porque son muy chiquiticas, muy enjutas, inalcanzables, pero dan buena sombra porque tiene un follaje grande. ¿Quién se va a subir allá? Piensen en esa época, 6 metros en que se encarama para ir a podarle y que produzca. Entonces que haga más ramas y produzca sombra. En la casa en que vivimos en Bucaramanga, alguna vez había un hubo, lo llaman allá, una vid. Y los dueños de la casa la habían hecho enredar y habían hecho una reja sobre el patio de la casa. Nosotros vivíamos en el primer piso y vivían en el segundo. Y esa mata había hecho una sombra deliciosa. Estar en ese patio, aunque estuviera haciendo un sol terrible, no había problema, porque la uvita estaba ahí haciendo sombra. Pero nunca le vimos un racimo de uvas. Un día algo en el piso, ¿y esto qué es? Una cosa así enroscadita verde, pareció, y ya miramos, uy, es un gusano, grueso, casi como el tamaño del dedo. Un gusano ahí en el piso. Uy, muestre a ver. No se veían, no se notaban, pero comenzaron a caer. ¿Por qué? Porque le cayó toda esa maleza. No tenía vallado, no tenía cuidado. Era como una vid silvestre. Hablamos con los dueños de casa y les dijimos, hay un hermano que sabe de esto y que nos puede ayudar a podarla. ¿Ustedes lo permiten? Pues bueno, pastor, está bien. El hermano vino, puso la escalera de tijera, se subió y cuando dijo, hermano, ya está listo. ¡Ay, hermano! Esos vecinos se van a poner bravos. Quedó trasquilada esa mata, ya no había sombra, puro chamizo. Y las hojas en el piso y saca eso. Ahí sí vimos cómo eran los gusanos, igualiticos al tallo, es decir, igualiticos al pámpano. ¿Sí? Verdecitos igual. Cuando ya se seca se llama sarmiento, porque ahora se pone leñoso. Con razón no los veíamos. Y después, ay Dios mío, pero pasó el tiempo y comenzaron a salir hojas y hojas y hojas y hojas, y un momentico estaba otra vez la sombrita. Pero aparte de eso, ahí venían los racimos. Ahora sí produjo. Ahora sí dio, y ya llevamos casi 2 años viviendo ahí y nunca hemos visto una uva.
De todo lo que se sacó, se llevó un palito para sembrar en el antejardín del templo, ahí en Campo Hermoso. Y queríamos que los niños tuvieran la experiencia. No las vayan a pellizcar, no sean zorras pequeñas. Vamos a cuidarlas. Si algún hermano se va a meter ahí a coger las uvas a malestar, ustedes nos avisan, sí, hermano. Y esos eran nuestros guardianes. Y estaban ahí en el antejardín, la parte blanda que había que mantener frente al templo. Hermano, y comenzamos a ver cómo salieron racimos igual. Estos no pelechan, estos no, nos toca quitarlos para que no le quite fuerza a la mata. Pum, 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 ¡ay, trasquilado! Y los niños, ¡ay, hermano! No, es que se podó porque hay que hacerlo. El que no lleva fruta hay que limpiarlo. Pero cuando vino la segunda salida de follaje y flores, y ya los niños vieron que las flores y que después los racimos, y las flores eran así en racemato, y la uva, usted sabe que son muchas uvitas en una inflorescencia llamada racemato, como un racimo. De ahí viene la palabra. Y entonces los niños ya comenzaron a mirar, este es mi racimo. Puedes decir, el de los corderitos, el de las ovejitas, cada clase tenía su racimo para cuidar. Fue una experiencia bonita, hermanos. Cómo de un palito salió todo eso. Y después cuando dijo, bueno, hoy sí ya se puede recoger. Eso fue una felicidad para esos niños. Porque ¿qué pasa si no las recogemos? No, dejémoslas ahí. No son plásticas y se van a pudrir. Hay que aprovecharlas. Y usted se imagina cada clasecita con un racimito. No eran muy grandes, pero sacando uvitas de ahí y disfrutándolas y compartiendo. Hermanos, son experiencias que dicen gracias a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser una vid que produce uvas o ser una parra que da sombra? Entonces, si usted ha crecido mucho, es un cristiano de 55 años de convertido, puede ser una parra excelente. Muchos vienen y dicen, venga hermano, que usted es más antiguo que yo en el Evangelio. Claro, mijo, yo llevo 55 años y todos aquí en la central. Hermano, que si me acompaña a orar, hermano, venga, ayúdelo a orar. Hermano, que se llama evangelizar, vayan y evangelicen. ¿A cuántos hemos evangelizado nosotros? En nuestra época hacíamos el hermano Juncar y cuando el hermano Thompson. No queremos parras. Si alguno es de apellido Parra, no estoy hablando de usted. Queremos vides, ¿cierto? Claro, la parra sirve para que las higueras puedan tener más sombra porque la otra aguanta mucha más calor. Entonces Salomón ofrecía sombra, pero el fruto lástima. Y cada uno tenía su parra para tener sombra. Dios no quiere que estemos haciendo sombra, quiere que estemos produciendo. En 1 Reyes 21, del 2 a 3, hay una historia conmovedora, pero que inspira muchísimo, hermanos. El rey Acab y su esposita Jezabel, tenga cuidado con quién se casa, muchacho. Si usted es rey y sacerdote, no se case con cualquier Jezabel por ahí. Porque resulta que Acab, viendo que Nabot, un muchacho, un señor, tenía una viña, ¿era una vid o una viña? ¿Y la viña cuántas son? Después de 3, después de 2 ya es una viña, ¿cierto? Pero puede tener kilómetros cuadrados de viñedo, como los que hay hoy en algunos países productores de vinos. Y entonces Nabot tenía su viña ahí, bien cuidadita, pues él era parece que valoraba las cosas. Y Acab se enamoró, no de la viña. Miren las palabras de Acab. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. ¿Qué era lo que quería? La tierra. Eso, masacramos estas viñas, las acabamos y ponemos legumbres. O las sembramos debajo del viñedo, ¿no? Para un huerto de legumbres. Porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero.
A usted le pueden ofrecer lugares mejores para estar a esta hora del día, los domingos, que estar aquí. Aún en su casa, usted puede decir, está cerca de mi casa, es un sillón cómodo, y aquí veo el culto, y lo voy alternando, culto y Netflix y culto. Usted podría. Ese es un Acab diciéndole, dame tu viña. Pero ¿qué le dijo Nabot? Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No, casi que está diciendo, primero muerto que entregar mi viña. ¿Y qué hizo Jezabel? Ay, a Acabcito le gustó la viña, no hay problema. Y mandó matar a Nabot. Y le dijo, ahí está la viña, ya no tiene ni que pagarle. Tenga cuidado, hermano, que por ahí hay Jezabeles deseando su viña. Que todo lo que Dios le ha dado para que usted sea productivo, se le quiten quien lo labre. Todo lo que Dios pudiera hacer con usted para cuidar muchas vidas, el enemigo quiere silenciarlo. Y entonces le pone una trampita para que se enrede en algún pecado, que cuando usted va a orar sienta vergüenza, que cuando va a evangelizar sienta pena, y que no se acuerde los versículos, los pasajes. No, mejor que vaya otro porque yo soy una parra. Tengo tiempo de estar. Y eso hay que respetarlo. Y sí, es respetable. Una parra no crece en 2 días. Son años. Pero todo lo que hace es sombra. Entonces no deje que le cambien su viña por legumbres. Viña por legumbres. Encontramos otro pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Cantares 1:6. La esposa hablando dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Así está en Reina Valera 60. Se lo voy a leer en TLA, traducción en el lenguaje actual. No se fijen en mi piel morena, pues el sol la quemó. La vid está expuesta al sol y claro que las hojitas, pero ahí está el agua para que las hojas reciban nutrientes y con todo ese sol y todos los nutrientes produzcan unas uvas, no silvestres, sino uvas de calidad. Alimento para los demás y la propia nutriente, la savia elaborada para la propia viña. Pues que el sol quemó mi piel. Mis hermanos se enojaron contra mí y me obligaron a cuidar sus viñas. Y así mi propia viña descuidé. Dios nos ayude, hermanos. Para que dice, hermano, le recomiendo, ¿nos puede ayudar para trabajar en la cocina? Te dice, amén, sí, pero no descuide su hogar. Que si nos puede ayudar en esto, claro que sí. Ay, usted no vino, nunca ayuda, nunca colabora. No, hermano, yo voy. Si se enojan, que se enojen, pero cuide su viña, la suya, la propia. Yo los llevo a culto y que allá los evangelicen. No, denles ejemplo en casa. Que los niños sientan que mi papá es una vid muy productiva, mi mamá es una vid muy productiva. Yo quiero ser así. Y no que digan, no me mire a mí que yo soy una parra. Mira al Señor que Él es la vid verdadera. Él quiere estar en nosotros y que nosotros estemos en Él. Y para todo eso nos dice, permanece, permanece. Esto es un asunto de amor. Todo el año vamos a estar hablando de esto de permanecer. Y una cita más del Antiguo Testamento, Proverbios 31, del 4 al 7. Aquí está un consejo que quedó registrado en el libro de Proverbios como un mensaje que el rey Lemuel aportó. Es decir, que Salomón tomó de la inspiración que Dios le dio a Lemuel esta parte de Proverbios 30 y 31. Pero en la introducción el rey Lemuel reconoce que palabras que la mamá le dijo a Lemuel. Hay muchas, bueno, no muchas, hay 3 ideas de quién pudo haber sido Lemuel, porque es un personaje que no está plenamente identificado. Unos dicen que era un descendiente de Ismael, un rey, que de todas maneras la mamá le dio consejos, y otra postura, pero la postura de los rabinos, los del pueblo de Israel, dicen que Lemuel era como una manera de llamar a Salomón. Es decir, que era
como un apodo, un seudónimo, así como Porfirio Barba Jacob no es el nombre de Ricardo Arenales, sino uno de sus seudónimos. Entonces, como que era un seudónimo de Salomón. Entonces, que la mamá a Salomón le dio esos consejos para no tener problemas con los exégetas avesados, digamos Lemuel. Le dijo a Lemuel: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dan la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¿Nota por qué es tan peligroso esto del vino? No se embriague, no dado al mucho vino. Para la época apostólica, cuando el Señor les dijo que no dados al mucho vino, bueno, Pablo le aconseja a Tito y a Timoteo como ministros, dice que no sea alguien que se pasa de calidad y que de pronto lo vemos pintoncito. Porque si el pastor llegara con tufo, Dios los bendiga, hermanos. Bueno, anoche tuve un sueño tan profundo, pero vamos a ver con qué salimos. Usted dice: no, pervirtió el derecho, así no es. Entonces dijo: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Que si se descontrola, que si queda como borracho, como el día de Pentecostés, que decían: están borrachos, no era que estaban llenos del Espíritu Santo. Que sea por eso y no por otra cosa. La sidra básicamente es, entre comillas, el vino, pero fermentado de la manzana. El vino se toma la uva, se pone en el lagar y se macera. Usaban los pies y mientras iban los que estaban trabajando en el lagar pisando las uvas para que el jugo cayera y fuera rodando. Ustedes dicen: uy, pero ese vino, si lo pisaron, no era con los pies sucios, se los aseaban bien. Pero era como lo mejor para poder procesar. ¿Por qué no dan con un palo? No, toca con los pies, hay que pisar las uvas. Hoy no se usa eso. Ahora hay molinos, hay extractores, hay centrifugadoras que sacan el jugo, lo llevan y lo dejan hasta que fermente. Si salió lúpulo, si flotó el mosto, se hizo una espuma, fermentó. Pero si comenzó a oler a mal, se pudrió la uva. Lástima. Por eso una cosa es que haya uvas y otra cosa que tengamos vino, porque hay otro proceso adicional. Pero Dios quiere que produzcamos eso. Y le dice: ya se produjo, sí, no se embriague. No es de reyes, oh Lemuel, beber vino ni sidra, nada que lo embriague, ni de la manzana, que es la sidra, o de cualquier otra fruta en general, ni el vino que es exclusivamente de la uva. Cuando a usted le digan vino de manzana, usted por dentro sonría y diga: sidra de manzana. Porque el vino es exclusivamente ¿de qué? De uva. No es de reyes. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes. Entonces no se deje embriagar con nada, porque se puede pervertir el derecho. Y demos una miradita breve, a manera de introducción, a lo que dice el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos, parece un corazón más chiquito, es que el libro, pues la parte de la Biblia es más reducida, pero ahora sí que se nota que esto es lo que Dios quiere hacer. En Mateo capítulo 20, después léalo en su casa con calmita, dice la Escritura: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Hay varios símiles que el Señor hizo para el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que viendo una perla. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de boda para su hijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que llamó a sus criados para repartirles sus bienes. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Pero aquí dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Qué bueno que no dijo un rey ni un mercader, sino un padre de familia.
Hermano, cuando el patrón de uno es padre de familia, ese hombre sabe que el niño lo trasnochó. Qué pena, don Jorge, es que anoche la niña no nos dejó dormir. De malas, aquí la entrada es a las 7. Pero si es padre de familia, bueno, procure ayudarla para que tenga horarios de sueño. No se dejen manipular, pero sí, a ver, no le quiten el sueldo, pobrecito. Ay, ¿cómo a mí sí? Porque usted es soltero, bien. No sé por qué estaba mirando a hermano Yolfer en el momento en que dije soltero. Pero yo me acuerdo cuando Sergio estaba solo y Angelita estaba sola, llegaba cada uno por su lado y estaban aquí en culto, servían, subían, bajaban. Después vino el proceso en el que Dios dijo, bueno, hasta aquí, ahora van a ser una sola carne. Y venían los dos, iban, y ahora pues mucho más fácil, y el apoyo mutuo y todo. Después ella comenzó a darse cuenta que estaba embarazada, y hasta el día en que María Antonia todavía estaba ahí, no había problema, llegaban, iban, venían. ¿Por qué? Porque no había que abrigar a la niña, pero ahora que ya la niña está, tocó esperar 2 meses, 2 largos meses, para poder volver a la congregación, porque no había que cuidar a la bebé, tenía una dieta que cumplir. Y ahora cuando llegan con la bebé envuelta, el coche, lo otro, ¿cómo van a esperar que no se demoren más que Yolfer? Yo sé que Yolfer no me va a coger rabia por llamarlo como ejemplo. Pero llegará el tiempo en que nos tocará decir, a Yolfer lo vamos a perder como 4 meses también. ¿Por qué? Porque va a tener que adaptarse y esto y lo otro. Pero cuando llegue el momento, mientras tanto, pues exigencia de soltero. Walter, exigencia de soltero. ¿Sí? Daniel David está en el proceso de prepararse para el matrimonio. Hay que exigirla ahorita, mientras nos dure. Entonces note, hermano, que cuando dice que era el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, ya nos está preparando para decir, este tiene una manera de ver las cosas diferente a los otros patrones. Que salió por la mañana, oigan, que era padre de familia, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No para otra viña, sino para su viña. ¿Recuerdan la viña cuántas vides tiene? Todas las que quieran. Si es una sola, es una vid. Pero cuando son muchas, una viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a la viña. ¿Cuál era el pago convenido? 1 denario. Dígalo sin miedo, 1 denario. Un salario mínimo, en un día de trabajo. ¿Y desde qué hora a qué hora va a trabajar? Pues de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es un día. Sí, señor, listo. Y todos los trabajadores que estaban ahí esperando a ver quién me contrata, como en la época de cosecha de algodón, que los algodoneros salen a buscar, necesito, o de café, recolectores, ¿cierto? Necesitamos recolectores, y hay gente que se viaja de una ciudad a la otra para estar disponible. Con ese, a mí no me ayuda a recoger, recoja canastadas para poder ganar. ¿Por qué? Porque le pagan al destajo, le pagan por el día. Aquí convinieron 1 denario, un salario diario. Muchachos, van a trabajar hasta las 6 de la tarde y les pago 1 denario. Uy, sí, patrón, gracias. Y se fueron contentos, ya no tenían problema, porque por la tarde iban a llegar a su casa con 1 denario para poder hacer mercado al otro día. Y un padre de familia entiende eso y los vio y dijo, el trabajo está largo, hay que podar, hay que recoger, hay que vendimiar, no, esto no van a dar. Y entonces salió, dice, saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª, de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Es decir, salió a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12 y a las 3. ¿Y qué les dijo? Y también vosotros a mi viña y os dará lo que fuere justo. Cualquiera dice, pues, si son 12 horas y me van a dar 1 denario que es 1.200.000, bueno, es una cifra para comparar, pues por 3 horas
serán 300.000 pesos. Por 6 horas, 600.000. Por 9 horas, por 12, bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos para la leche. Y entonces, vayan también. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, había otros que estaban desocupados. Oiga, cuando ya son las 5, no que hace una hora de trabajo, cualquiera dice, no, ya que me quedo aquí, yo me voy para la casa a decirle, miga, ni me pida comida. Yo estuve allá, pero nadie me contrató. No, y que me dé algo, mira a ver si que un calentado de ayer, a ver, ¿no? Pero entonces salió cerca de la hora 11. Había otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Qué bueno que estaban ahí hasta esa hora. No se aburra a las 10, no se aburra a las 9 ni a las 7. No, a las 8 y nadie viene. Salió a las 3, a las 6, a las 12, a las 3 y a las 9, ¿cierto? Entonces, como son las 8, pues yo me voy, a las 10, pues me voy. A la hora 11, dijo, bueno, le repartió el tiempo y a las 5 de la tarde fue a contratarlos y les dijo, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Cuánto debían estar esperando? La 12ª parte de un denario. Cuando llegó la noche, 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Llamaron a los que llegaron a las 5, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros, que recibieron un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, y vuelve a insistir padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Sí, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Qué problema hay? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Él está diciendo, es un mal patrón. A eso les dio lo mismo y a nosotros no nos subió, no nos aumentó el sueldo, ¿no? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Tienes tu envidia porque soy bueno? Era un padre de familia. Piense usted como obrero que está 5 de la tarde, bueno, 4:45 y nadie lo ha venido a contratar. Ya se va a acabar el día y usted sigue ahí. ¿Por qué? Porque nadie me contrata. Y viene un patrón que le dice, vaya a mi viña y le doy lo que sea a gusto. No, ya por hoy no, más bien yo mañana madrugo, patrón. No, pero se fueron. Me da lo que sea a gusto. Pero es que nosotros pensamos que la justicia tiene que ser como nos parece, pero es que Él es bueno. Y a veces al que menos ha hecho, Dios lo bendice más. Pero no nos está quitando a nosotros. Hermano, el apóstol Pablo, con todo el respeto, trabajó de una manera tan incansable, soportó el calor del día, pedreas, naufragios, todo. Y va a recibir el reino de los cielos como heredad. ¿Y qué ha recibido usted que llegó apenas el último bautizado y se completó la plenitud de los gentiles? El reino de los cielos igualitico que Pablo, que Pedro, que Jacobo, que todos ellos. ¿Qué dirán ellos? Ah, qué bonito a los de la central, mira igual que nosotros. Porque soy bueno, ¿te enojas? Agradece que te di lo que te conviene. Yo te dije, hay una morada para ti. Entonces no nos preocupemos si Dios, alguien que llegó después de nosotros, lo pone a servir. De pronto es que es una vid productiva y yo me estoy volviendo una parra.
Es como, claro, yo algunas veces, yo di racimos, pero ahora no, ya no. Porque es que eso de que lo poden a uno, no, que lo dejen crecer y crecer y crecer. Tenga cuidado. Es mejor crecer con el crecimiento que da Dios. Y si Dios quiere podar algo y por ahí un encontronazo con algo que nos haga quedar como quieticos, mejor que venga de Él y no que nos hagamos daño. Y para reflexionar, yo me pregunto, ¿soy parte de la vid verdadera? Señor, ¿tú quieres replicarte en mí? Recuerda el corazón hecho de corazoncitos, ¿no? Note que todos eran iguales al grande. El Señor no quiere un corazón verde, uno María, no, todos para que se pueda conformar esa unidad del cuerpo que es Él. Es una sola iglesia. Hermano Rigoberto, hermana Marta, hermanos Ríos, vienen de otras congregaciones, pero es la misma iglesia. Predicamos el mismo evangelio. Hay otra administración allá en Estados Unidos que la que tenemos aquí. ¿Pero por qué encajan también con la congregación? Porque es que somos del mismo cuerpo. Hermano, no pretendamos ser diferentes a todos los demás. Yo quiero ser distinto, saber mucho más que todos, crecer mucho más que todos. No se vuelve un dedo monstruoso porque una falange creció más, 3 veces más, y esta falange llegó hasta aquí y la otra allá, y ese dedo es un estorbo. No puede empuñar la mano porque ese dedo está sobrando. No se puede rascar porque solamente ese dedo es el que llega. No, crezcamos con el crecimiento que da Dios. Y si hay por ahí en el racimo una uvita verdecita que no quiere madurar, no tratemos de que se desprenda, nos quita precio. Tratemos de que reciba nutrientes. Mira, si es que usted la está presionando y su pedúnculo no le permite que fluya bien, y tratemos de ayudar y que la vendan por fina. No es quítela para que no nos baje el precio. No, que nos bajen el precio si se quiere, pero que todos vayamos en el racimo, es parte de nuestro racimo. Claro que la central tiene su propio saborcito, ¿no? Y Chapinero y la Camelia y todo, cada uno tiene su propio saborcito. Porque estamos en un terreno, porque recibimos unos cuidados, por eso tenemos un sabor. Gracias a Dios que no nos puso a todos el mismo sabor. Hay unas uvas muy dulces. Gracias al Señor por ellas. ¿Quién debe cuidar mi viña? No vaya a decir el Señor Jesús, porque Él a quién va a usar. Mi Padre es el labrador. Sí, yo digo como el Señor, yo soy la vid del Señor y Él es el labrador. Pero yo tengo que decir, Señor, lo que sobre. Ay, no me mires esa rama, Señor, no escarbes. Hay cosas que no quiero que hagas porque seguro me las cortas. No te metas con esta área de mi vida. No, yo tengo que cuidarme. Como no puedo solo, por lo menos extiéndase para que el Señor pueda revisar bien y cortar lo que sobra. Hay uno que cantaban, creo que eran los Alvarado, hermano Benjamín. Yo soy la vid, mi Padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Está en mí y yo en ti. ¿Sí? Qué bueno que lo digamos con música, sin música, pero que Él es la vid y que Él es el labrador y que nos ha permitido ser parte de Él. Qué privilegio. Me pregunto, ¿yo quiero dar uvas o legumbres? Las principales legumbres consumidas por los seres humanos: la alfalfa, el chícharo, frijol, la alubia, garbanzo, habas, ejote, lentejas, cacahuete y soya. Bueno, una lista que hay por ahí en uno de esos navegadores. Son altamente nutricionales, pues contienen proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales y vitaminas. Entonces no es que es legumbres, no, pues qué bueno, porque esas leguminosas secas pues dan proteínas. Pero uvas, los beneficios de comer uvas: dan energía, evitan la oxidación, previenen la diabetes y la hipertensión, evitan el estrés oxidativo, protegen el corazón, ayudan a combatir el estreñimiento, ayudan a la prevención de la diabetes, favorecen el desarrollo del feto en el embarazo. Con razón Nabot dijo no, uvas.
Legumbres por otro lado, pero aquí es una viña. Y el Señor en Levítico dio la orden que no sembraran otras semillas en la viña. Déjela solamente de uvas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas uvas hagan todo ese beneficio en la salud de los israelitas. Por eso cuando decimos su amor no termina, su gracia no acaba y un límite no hay al poder de Jesús. De sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones y abunda su amor. Bendito el nombre del Señor. Y terminemos con un texto de la palabra en Gálatas capítulo 4. Les voy a leer versos 18 al 20. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Me tienen aterrados, hermanos. Lo que oigo, hermanos de Galacia, pilas, cuidado. Estoy aterrado. Quisiera estar allá para no tener que hablarles así. Pero otra vez dolores de parto, pues ni que fueran niños para nacer. Parece que la iglesia sigue siendo la misma, ¿cierto? ¿A usted no le ha pasado eso con algún hermano que dice, mano, ¿qué pasó? Pero ¿cómo así? Si usted era ejemplo, si usted, pero es que usted sabe que las dificultades, que el mundo. No, hermano, nos toca es estar a todos dependiendo de Él. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, gracias por su atención, Dios los bendiga.